Santiago capítulo 3, versículos del 3 en adelante. Hemos ya avanzado 3 capítulos de esta carta y continuamos con el capítulo 3 de Santiago. Ahora vamos a estudiar del versículo 3 en adelante, no sin antes entender el contexto de lo que hemos hablado anteriormente, que el apóstol nos había exhortado acerca del cuidado que tenemos que tener con la lengua, ¿verdad? Que decía la palabra que era capaz de incendiar todo un bosque. Este pequeño miembro dice que está entre nosotros, que si no lo utilizamos como debe de ser, dice que posiblemente este miembro de la lengua esté agitado por el mismo infierno. Pero para los creyentes, quiere decir, ¿cuántos creyentes habemos aquí? Quiere decir que la lengua debe de ser utilizada para alabanza de nuestro Dios, porque quien ministra nuestra lengua sería el Señor, no seríamos nosotros. En cambio, si no es así, pues la lengua dice que es difícil poderla domar. Dice que los barcos, los aviones, son manejados por un pequeño timón y se pueden manipular, pero la lengua, dice, es un veneno mortal. ¿Y por qué vuelvo a tomar el contexto de la lengua? Porque como nosotros hablamos lo que hay dentro de nuestro corazón, si en nuestro corazón, dice la palabra en los evangelios, que de la abundancia del corazón abre la boca. Si hay palabra de Dios, eso es lo que debemos de hablar. Ahora, en el versículo 13 va a hablar de la sabiduría. Si la sabiduría que tenemos en nuestro corazón, la conducta que manifieste en nuestra vida va a ser la conducta de un hombre sabio, de una mujer temerosa de Dios, de sabiduría. ¿Por qué? Porque también eso tiene dentro de sí. Las dos cosas van conectadas. Mi boca tiene un miembro llamado lengua. Si yo estoy lleno de Dios, debo de hablar de Dios. De lo contrario, hermano, puedo caer en tentación, como lo dice el capítulo 3, dice el versículo 2. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de ¿qué? De refrenar todo el cuerpo. ¿Y por qué, hermano, si nosotros, como hemos hablado de la lengua, que es difícil domar, es difícil para el que no se ha entregado al Señor? Porque decía que no puede el que dice que es cristiano con sus mismos labios bendecir a Dios y con sus mismos labios maldecir a su hermano. No puede ser, dice. Y colocaba 2 ilustraciones. ¿Cuáles eran? 3 ilustraciones. Que decía, hermano, que no puede fluir de una fuente agua dulce ni amarga. No es inconcebible. Ni tampoco un árbol puede dar fruto de diferente, de lo que no, de especie de lo que no es, ¿verdad? Vuelva a leer conmigo, por favor, capítulo 3. Dice el versículo 8. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de, ¿qué decía? De veneno mortal. Pero ¿cuándo es que la lengua está llena de veneno mortal? Cuando dice el versículo 6 lo siguiente: y la lengua, un juego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada, ¿por quién dice? Por él. Cuando yo estoy utilizando mi lengua para destruir, ¿a dónde ha sido llena de mi lengua de esas palabras? En el mismo infierno. Y dice que en nosotros los creyentes no puede ser así. ¿Por qué? Por eso dice el versículo 7. Porque toda naturaleza de bestias, de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Pero esto es lo que está diciendo respecto a una naturaleza que no tiene a Cristo Jesús dentro de su corazón.
Porque no es que ella esté, alguien puede decir, no, si hasta la Biblia dice, hermano, que la lengua no se puede domar. No dice así. Mira lo que dice en los siguientes versículos. 10. De una misma boca procede ¿el qué? La bendición y maldición. Aquí está el por qué decimos que no puede ser así en nosotros. Lea conmigo por favor el versículo 10 al final. De una misma boca procede bendición y maldición. Hermanos míos, ¿qué dice? No, ¿cómo? No debe. Ahí está la aclaración. No es que, ¿verdad que no es que la Biblia esté diciendo, hermanos, si hasta la Biblia dice que nadie puede domar la lengua? Nadie con una naturaleza humana. Nadie se refiere a aquellos que no han venido al Señor Jesucristo. Pero ¿qué pasa con aquellos que hemos venido al Señor, que nos congregamos y la lengua sigue siendo un problema? Entonces esta persona no debe de hacer eso, dice. Está en una condición incorrecta, está utilizando mal su boca. Lo dice la Escritura, no lo digo yo. Porque de lo contrario decía, hermanos, por eso nadie puede hacerlo, ¿verdad? Pero no dice así. Hermanos, no debe de ser así. Leamos nuevamente el versículo 10. De una misma boca procede en bendición y maldición. ¿Qué dice después? Hermanos míos, ¿esto es correcto? Dice. No dice así, ¿verdad? O dice que eso es correcto. ¿Cómo dice? Esto no debe de ser así. Y va a poner los ejemplos. Versículo 11. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? ¿Ha visto usted un chorro donde salga el agua dulce y también el agua del mar? Sí, solo pueden ser dos, o es dulce o es salada. Pero ¿de dónde va a depender que esa cañería lleve agua? De la fuente donde está llevando ella, ¿verdad? Si esa fuente es agua salada, ¿qué va a salir en el chorro? Agua salada o agua amarga. Pero si la fuente donde ha sido conectada esa cañería, esa agua va a salir como, si es una fuente de agua dulce, así va a ser el agua. Entonces, ¿cuál es la fuente que produce en mí las palabras? ¿Cuál debe de ser entonces? La que el Espíritu Santo me dé. Si estoy lleno del Espíritu Santo. Pero si estoy lleno del mundo, como decía, si estoy lleno del mismo infierno, ¿qué es lo que voy a hablar? Cosas infernales, hermano. Maldiciones, ¿verdad? Pero en los creyentes no debe de ser así, dice el versículo 11, ¿verdad? Ese es un ejemplo. El segundo ejemplo, hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas? ¿Es correcto eso? ¿Que no? La higuera produce higos, no aceitunas. Tercer ejemplo, o la vid higos. Así también aclara, ninguna fuente puede dar agua salada. Oiga, qué precioso es el Señor de la forma como nos está ilustrando cómo debe de ser. No dice de una misma fuente. Bueno, sí dice, de una misma fuente puede dar agua salada y dulce. No puede, ¿verdad? La fuente tiene que ser una misma, una naturaleza. Usted y yo que vivimos cerca del puerto de la Libertad, si nos conectaran las cañerías del agua del mar, la fuente del agua, ¿cuál es? El mar. ¿Qué tipo de agua vamos a recibir? Un agua amarga y salada, ¿verdad? Pero nos han dado la oportunidad de tener agua potable en las cuales está conectada esa cañería. ¿Dónde, hermanos? En agua dulce. La fuente es la que lleva el agua. Quiere decir que la cañería solo es el miembro por el cual viene el agua. Y la lengua, ¿qué es? Solo es el miembro que manifiesta lo que tiene dentro de su corazón. La fuente que produce en usted esas palabras está aquí en el corazón. Si aquí en el corazón hay mal, ¿qué voy a andar hablando? Solo mal, hermano. Hermano, usted ya se va a morir. ¿Por qué estoy quedándome tanto en el contexto de lo que venimos hablando? Porque es lo mismo. Si la fuente en mí es el Señor, eso es lo que voy a hablar, cosas del Señor que agraden a Dios, porque eso es lo que a Él agrada, dice.
Ahora va a hablar de la sabiduría. Si yo tengo una fuente sabia, que esa fuente sabia, ¿quién debe de ser? Dios en nosotros, ¿verdad? Entonces, ¿qué conducta voy a mostrar cuando se necesite de sabiduría? ¿Qué sabiduría voy a utilizar? ¿La sabiduría del hombre o la sabiduría de Dios? ¿La sabiduría terrenal o la sabiduría de lo alto? Pero eso se va a manifestar cuando haya la oportunidad de manifestar la sabiduría. Y como en este mundo, a cada momento vamos a tener esa oportunidad. Por favor, lea conmigo el versículo 13. ¿Quién es sabio y entendido? Otra vez una pregunta. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? De la misma como hablaba de la lengua. ¿Se recuerda el versículo 1, verdad? ¿Quién es sabio y entendido? Nadie puede decir yo. No, tiene que manifestarlo. Eso es lo que dice el versículo. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? No puedo contestar, yo soy sabio. Bueno, si tú dices ser sabio, entonces ¿cómo se debe de manifestar esa sabiduría que yo digo tener? Ahí está, versículo 13. Muestre por las buenas conductas sus obras en qué? En sabia mansedumbre. No se trata de decir yo soy sabio, hermano. No. Se trata de demostrar que yo tengo sabiduría con mi conducta, con mis obras. Estoy manifestando lo que yo soy. Dice el Señor Jesucristo que el árbol se conoce, ¿por qué? Por los frutos. Si yo soy un árbol de buen fruto, ese buen fruto se va a manifestar, no solo lo voy a decir. Cuando alguien diga, yo soy sabio, hermano, bueno, vamos a ver cuando se presente la oportunidad, qué tipo de sabiduría va a actuar en mí y cómo voy a actuar, cómo voy a obrar. Eso es, ¿por qué? Lo que dice lo siguiente. Pero, aquí está la enseñanza. Hay dos tipos de sabiduría. La humana, que es la del hombre, que es la de la tierra. ¿Cómo voy a saber si yo tengo sabiduría terrenal o sabiduría de lo alto? Veamos los siguientes versículos, por favor, 14. Pero si tenéis celos amargos, no solamente celos, sino que le agrega ¿cómo? Amargos. Son esos celos, hermanos, como le dicen hiel, ¿verdad? Esa persona es amarga, dice. Si yo tengo unos celos amargos, y los celos no solamente se pueden manifestar en el caso de los matrimonios, los celos se manifiestan aún entre hermanos, entre padres e hijos, entre vecinos, entre toda una comunidad. Hay diferentes formas de manifestar celos. Tanto, hermano, que en las escuelas, no sé si usted se recuerda lo que tuvimos hace tiempo, si voy a hablar a él, no me hables a mí. ¿Qué es eso? Es un celo amargo. No necesariamente es va a hablar de la pareja, el hermano. No, los celos son un mal que están en la vida de los hombres y que se manifiestan si en su corazón no está Dios. Eso va a manifestar. Si hay celos amargos en mi vida y contención, porque lo uno lleva a lo otro, y contención en vuestro corazón, quiere decir que mi corazón ahí estaba. Ahí viene el hermano. Uy, hermano, mejor me voy a ir, hermano. Eso sucede, hermano. ¿Qué sabiduría está manifestando esta persona? Es una sabiduría terrenal, pero no solo terrenal. ¿Sabe que la fuente de esa sabiduría es el mismo infierno también? Como lo decía con la ley. Lea conmigo nuevamente el versículo 14, por favor, iglesia. Pero si tenéis celos amargos, contención en vuestro corazón, no anden diciendo que son sabios, dice lo siguiente, ¿verdad? No jactéis ni mintáis contra la verdad. Por eso le decía, yo no puedo salir verdad de vivo. ¿Quién es sabio y entendido? Y la pregunta, yo. Vamos a ver la prueba. Tienen celos amargos y tienen contención, están mintiendo. Y no están mintiendo contra el pastor, no están mintiendo contra la congregación, están mintiendo contra la verdad. ¿Quién es la verdad? Es Jesucristo, la verdad absoluta. Esa verdad me desnuda. Pero yo quiero jactarme de que soy sabio. Hermano, gracias a Dios, viera que yo tengo una gran sabiduría, hermano. Viera que Dios me ha hecho sabio, inteligente.
estoy mintiendo contra la verdad. ¿O no, hermanos? Porque cuando viene alguien y me dice, ¿y usted pero sabe qué manifesté allí? Y no digo que soy sabio. ¿Y qué nace? ¿Qué se manifiesta? Mi amargura. Y estoy pleiteado con el hermano. ¿Estoy mintiendo yo? Sí, como ustedes puedo yo aparentar ser una cosa, pero delante de la verdad, ¿cómo quedo? Desnudo. Y con mi boca, ¿qué estoy haciendo? Solo jactándome de algo que no soy. Y es aquí donde quedamos mal muchos cristianos. Yo soy cristiano, hermano. De veras, hermano. Vamos a observar su conducta para ver si en su conducta usted obra como dice ser. No es de venir solo a la iglesia, es de tener una forma de vida que agrade a Dios en todos los aspectos de mi vida. Porque dice el versículo 14, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto. ¿Cuál sabiduría? La que muestra amargura, la que muestra celos, la que muestra contienda. ¿Esa es sabiduría de Dios? No, dice la Escritura. Dicen ser sabios, están mintiendo contra la verdad, se están jactando de algo que no son, dice la Escritura, porque en verdad la sabiduría que están mostrando por sus hechos, estos son hechos, aquí no son dichos. En el contexto anterior, el que acabamos de recordar, eran dichos, porque era con la lengua. Aquí ya son obras, aquí ya son conducta. La conducta que yo estoy reflejando tiene una fuente también. ¿A dónde se formó esa conducta? ¿De dónde es que proviene esa conducta? Vamos a ver si viene del cielo o viene del diablo también. Porque es muy pesado la forma, quizás como Santiago lo expone, pero es necesario exponerlo tal como está. Dice el versículo 15, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino que es, hermano, 3 formas de describir esta sabiduría. La primera es terrenal, la segunda, hermanos, animal, y la tercera, 3 adjetivos que le da la sabiduría, duro, ¿verdad? Y va subiendo el volumen. Lo primero que le dice es terrenal, quiere decir, hermano, arraigado en la tierra. Amén, hermanos. ¿Cuál es la segunda? ¿Cómo? Animal quiere decir que es una forma de manifestar como que si no fuera un ser humano, sino que como que si fuera ¿qué? Un animal, una reacción natural de un animal. Y lo último es peor. Su fuente, ¿a dónde está? Diabólica. ¿Quién me lo enseñó? Amén. Suena difícil, suena duro, pero es necesario predicarlo tal como está. Si mi sabiduría muestra celos, muestra amargura, muestra pleito, mi amado hermano, esa sabiduría da a entender que es diabólica. ¿Por qué dice eso, hermano? Por lo que dice el siguiente versículo, 16. Porque donde hay ¿qué? Celos. ¿Y qué más? Y contención, ahí que hay, hermano, ahí hay paz. ¿Qué hay ahí? Perturbación. ¿Qué más? Y toda obra que sabiduría va a haber ahí. Solo cosas del diablo, hermano. Fíjese, hermano, que esto es fácil de ilustrarlo en este tiempo de esta forma. No sé si usted ha visto que los actores, los famosos, son considerados grandes hombres inteligentes, que el hombre mismo los exalta y los idolatra. Pero vea lo que ellos viven, no lo que ellos actúan. Ellos actúan como todos unos hombres perfectos que aparentemente todo el mundo quiere ser como ellos, pero su propia vida manifiesta lo que verdaderamente son.
Muchos de estos artistas, hermano, hay unos que tienen hasta más bueno, hay una mujer que es muy famosa, hermano, que tiene más de 3 o 4 matrimonios. ¿A dónde así le enseñan esa sabiduría? Hay otro hermano que es famoso, que siendo hombre, se dijo que él es, y se declara homosexual. ¿A dónde aprendió esa sabiduría? ¿A dónde nació eso? ¿De la tierra? ¿O no, hermanos? Eso es algo animal y eso es algo ¿qué? Diabólico. Si yo soy celoso y amargado con mi esposa, hermano, y estoy contendiendo allí, cuando yo llego a mi casa, mi esposa, ¿qué cree usted que ve cuando yo llega? Ahí viene la paz o ahí viene el pleito. El pleito. Entonces, ¿de dónde nació eso? En el infierno. No más beba. Ahí viene el hombre ya. Ya se acabó la paz. Si vos te vayan a acostarse, porque vamos a empezar ¿al qué? Al celo, a la amargura, al pleito, hermano. ¿Qué está manifestando mi vida? Que mi vida tiene una fuente de sabiduría terrenal, animal y diabólica. Así que cada vez que vaya a pleitear, cada vez que vaya a pelear, acuérdese a dónde le fue enseñado eso. Eso no lo enseña el Señor en su Escritura. Eso no viene de lo alto. Eso lo hacen ¿quiénes? Los animales. Eso lo hacen allá en la tierra. Eso lo hacen los que han sido comentados y enseñados en el mismo infierno, cuando dice la palabra de Dios, diabólica. Así lo dice claramente, ¿verdad? El versículo 15, 16 lo aclara y lo dice, porque donde hay celos y contención. ¿Qué es contención? Es pleito. Que nos ponemos a ti que te digan, no, hermano, así no es. No, que sí, hermano, así no, hermano. Y va alterándose. ¿No han visto ustedes entre los hermanos? Uy, que no sean hermanos, hermano. Es que no es así. Y hasta pegamos para. Y vamos levantando la voz más alto. ¿Para qué? Para imponer nuestra opinión. ¿Qué se va creando ahí? Una simple opinión creó una ¿qué? Contienda. Y esa contienda es celestial. ¿Y vos qué tal y tal cosa? ¿Vale? Eso el Señor lo dictamina. Eso solo es algo de la tierra, ¿no? Eso es algo de la tierra. Miren, otra ilustración. El hermano va a decir, está exagerando. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos tenido perros? Yo he tenido perros. A todos hemos tenido más de un perro, ¿no? Y va que ese perro no se lleva con el perro del vecino. O si se lleva. Usted ve que los perritos salen a jugar. ¿Ah? Chihuahua puede ser el que usted tiene y el que el vecino tiene es un Rottweiler. Pero si salen, ¿qué hacen los dos? ¿Quieren qué? ¿Quieren qué? Pelear. ¿A qué quieren pelear? La pregunta es, ambos son perros, ¿verdad? ¿Ambos son qué? Animales, ¿verdad? Esa es la naturaleza entonces ¿de quién, hermano? De un animal, hermano. Pero entre nosotros los hermanos vamos a estar pleiteando. No puede ser, el apóstol Santiago. ¿Estamos aprendiendo, hermano? Porque si hay contención, si hay celos, hermano, le dice, eso no es sabiduría de hombre. Dice, donde hay celos y contención, lo que viene es lo siguiente, hermano, no hay descanso. Hay perturbación y ¿qué más? Toda obra que perversa. Ahí hay de todo, ahí puede haber asesinato, ahí puede haber robo, ahí puede haber extorsión, ahí puede haber, hermanos, malas palabras, toda clase de perversión la vamos a encontrar allí. Porque ¿qué es lo que está fluyendo allí? La sabiduría de los hombres. Los hombres cómo arreglan las cosas así. ¿Por qué creen que está pleiteado? Y esto va a seguir en el próximo capítulo. Avance conmigo, por favor, al capítulo 4, versículo 1, para que vea que es lo mismo. ¿Qué dice el versículo? ¿De dónde vienen el qué? Las guerras. ¿De dónde vienen, hermano? Y los pleitos entre vosotros. No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestro bien. No son esos enojos. No son esas contenciones, ¿verdad? Ahí estamos, hermano, queriendo que el vecino se le caiga la casa.
Ojalá y le caiga ese palo de mango a ese vecino, ¿no? Eso es obra perversa, hermano. Tal vez así se compone. Mire, esta es una enseñanza para nosotros. A veces en la iglesia se da ese tipo de cosas. Usted dirá, hermano, ¿cómo en la iglesia? Algún hermano tiene un problema y sabe que dice, ojalá y le pase tal cosa para que aprendan. Eso es diabólico, hermano. Disculpe que se lo diga. ¿Te has dado cuenta que nosotros en la misericordia de Dios no nos gusta estar peleando, hermano? Eso es diabólico. Que aquí sí, hermano, allá no. No, hermano, cada quien debe de tener el Espíritu Santo como debe. Pero yo no voy a decir, hermano, a alguien que, hermano, ya no voy a su iglesia. Usted haga lo que usted quiera, solo que lo haga para el Señor. Amén. Allá es Él y el Señor. Pero yo no voy a decir, ojalá y le vaya mal al hermano porque se fue de la iglesia. ¿Eso qué sería ya? ¿Sabiduría qué? ¿Verdad? Desearle el mal al prójimo, esa es una sabiduría terrenal. Por eso cuando usted ve a un hermano que quizás ha debilitado y cae en la fe y le cae y mengua, hermano, y le pasa algo, por favor ni se le vaya a ocurrir, ya ve, hermano perverso, como no fue ya, como ya no ora, por eso, porque anda en pecado, por eso el diablo la tiene enferma, hermano. Eso es diabólico. Con toda autoridad se lo puedo decir que eso es diabólico. Estoy manifestando algo que Dios no me ha revelado. Eso es mentira. La gente se enferma porque se enferma. Pero yo no puedo decirle, hermana, está endemoniada. ¿A dónde dice eso, hermano? Eso me nace aquí en el corazón el pensar eso, ¿verdad? Estoy manifestando lo que yo pienso y lo que yo creo. ¿Qué le voy a traer a la hermana? Una gran paz. ¿Qué le voy a traer al hermano que le dije eso? ¿Se va a sentir bien el hermano? Se va a sentir ofendido. Y al sentirse ofendido, ¿qué va a venir después, hermano? La amargura, el celo y la contención, ¿verdad? Y la perturbación. Salimos de aquí, hermano, en vez de salir edificados, ¿para qué ir al culto? Vos vieras que solo a tarde con la hermana. Cabal, ni me la quería encontrar y se sienta la familia, no vayan a ver, ¿verdad? Porque el que se va de una iglesia sale así, ¿para qué vive, hermano? Ese tiene una sabiduría que es nueva, pensando esas cosas. Ahora yo voy a darle vuelta y a entender. ¿Y cuál es la sabiduría entonces de Dios? Esa está en el versículo 17. Léanlo conmigo. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. ¿Por qué es pura? Porque ¿de dónde viene, hermano? De lo alto. Y cuando se refiere Santiago a lo alto es como cuando los salmos se expresaban, ¿verdad? El día martes, ¿verdad? ¿De dónde vendrá mi socorro? Alzaré mis ojos a los montes, a lo alto, ¿verdad? Por no mencionar el nombre de Dios. Entonces, ¿de dónde viene esa sabiduría que es pura? Solo de alguien puro, es de Dios. La fuente de esa sabiduría es alguien santo. Es todo lo contrario. Versículo 17. Pero la sabiduría que es de lo alto, primeramente, hermano, no tiene contaminación. Es pura. Y al ser pura, ¿qué dice? Después, pacífica. Venimos con un gran corazón inflado, ¿verdad? Y Dios en su misericordia, aquella persona no dice nada, solo oye. Deje, hermano, porque es posible, Dios está callando a esa persona para que haya ¿qué? Paz. ¿Y qué es eso? Eso solo lo puede dar la sabiduría de Dios. Pero si yo me pongo, hermana, eso le digo a la hermana, vamos, pongámoslo quieto, pero vamos ya. ¿Qué paz estoy fomentando? ¿De dónde está fluyendo esta sabiduría? Pero si es pura, hermano, dejemos que pase. Hermano, solo alguien me dijo, hermano, usted solo me dice que oremos. Si ya me cansé de orar, me dijeron una vez, me dijeron así. Hermano, usted solo eso dice que oremos. ¿Y qué le puedo decir yo? Que la persona quiere que uno le diga quizás lo que él quiere oír. Y si Dios no nos da nada que decir, no, vamos, podemos cometer un error. Versículo dice claramente, es pura. Después, pacífica. ¿Qué más? Lo contrario, amable. ¿Qué más, hermanos? Benigna quiere decir buena. ¿Llena de qué? Ay, pero nosotros nos somos llenos de misericordia a veces. Miren ese hermano,
ha caído. Ojalá y se lo lleve el diablo, hermano, en vez de ser misericordioso. Oremos por el hermanito, que Dios lo restaure. ¿Y para qué orar por sinvergüenza? Por esa gente no se ora. Y entonces, ¿qué sabiduría tengo? Yo tengo sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios está llena de, ¿qué dice? De misericordia. ¿Qué más está llena tiene la sabiduría de Dios? Llena de misericordia y de buenos frutos. O sea, obras que glorifican a Dios. Lo que yo haga da testimonio de lo que soy. Eso es lo que la fuente que está produciendo en mí, esos frutos, no son míos, son de Dios. 17 al final. Sin incertidumbre. ¿Y qué más? Le dicen las cosas y quizás duele porque le están diciendo lo que quizás está haciendo mal, pero eso significa que está siendo sincero, porque Dios es sincero. Dios, si me va a confrontar, me va a decir claramente, tal como yo soy, esto, lo que tú estás haciendo, Luis Granados, es malo, no debe de ser. Está siendo hipócrita conmigo el Señor. Me está diciendo la verdad, me está curando, ¿o no, hermano? Por favor, lean el proverbio que hoy leímos, capítulo 2, para que vean cuál es la salida, qué es lo que actúa en los hombres cuando hay sabiduría. Tenemos tiempo, por favor, capítulo 2 de Proverbios. No hemos terminado todavía, ¿ven, iglesia? Estamos viendo ya la sabiduría de ¿quién? De Dios. Cuando en los hombres la sabiduría de Dios viene, sucede lo siguiente. Proverbios capítulo 2. Hay muchos textos de sabiduría en Proverbios, pero vamos a tomar de referencia este, por favor. En el capítulo 2 encontramos en el versículo 10, dice lo siguiente. Veámoslo todo, por favor. Cuando la sabiduría entrare, ¿a dónde? En tu corazón, y la ciencia fuere grata a tu alma. Quiere decir que cuando la sabiduría encuentre espacio en mi corazón, y el conocimiento de esa sabiduría va a darme a mi alma, el que dice, y la ciencia fuere grata, quiere decir que a mí me guste conocer las cosas de Dios, lo que a Dios le agrade. Eso, hermano, me va a agradar a mí. ¿Por qué razón? Porque le he dado espacio ¿a qué? A la sabiduría, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar conmigo cuando yo le dé mi corazón a la sabiduría de Dios? Versículo 12, por favor. 11. La discreción te guardará. ¿Ha oído usted que la gente dice, hermano, hay que ser discreto? Porque eso te va a guardar. Pero ¿quién puede ser discreto? Solo alguien que le haya dado su corazón a Dios y que la sabiduría haya penetrado. Esa sabiduría le va a decir a usted, cállate. Esa sabiduría le va a dar a usted ¿qué? Discreción. La discreción te guardará, ¿verdad? Te preservará la inteligencia. Pero ¿cuándo va a suceder todo esto, hermanos? Cuando la sabiduría de Dios entre en mi corazón. Cuando yo no hable, sino que hable Dios. Y cuando Dios no habla, también yo me debo de callar. ¿Por qué? La sabiduría ha entrado. Pero si yo a lo más salir de aquí, a mi persona se presenta una oportunidad y empiezo yo a discutir y a contender, ¿será Dios o seré yo? Ese voy a ser yo, ¿no? Acuérdese que antes de que nos enojemos, antes de que expresemos, cállese, que aquí no me venga con cosas. Acuérdese quién está actuando en usted, por la sabiduría de lo alto o la sabiduría de la tierra. Una es de lo alto y la otra decía que era de la tierra, ¿verdad? Si yo le dejo a Dios mi corazón, como dice Proverbios 1:7, ¿verdad? El principio de la sabiduría es tener temor a Dios. Y si yo tengo temor a Dios, voy a respetarlo a Él y voy a respetar al prójimo también, como decía también en Santiago, ¿verdad? Entonces le estoy dando espacio a la sabiduría, entonces la discreción me va a guardar, me va a preservar la inteligencia. ¿Qué más dice el versículo 12? ¿Para qué sirve la sabiduría? Para librarte del mal camino. ¿Qué más? De los hombres que hacen, aquí ya va con la lengua, igual que Santiago, se ha mirado, ¿verdad? De los hombres que hablan perversidades. ¿Y qué hacen ellos? Que dejan que los caminos derechos para andar ¿por dónde? ¿Por dónde anda el mundo?
¿Pero por qué andan allí? Porque en su corazón no hay que sabiduría de Dios. Sino que ¿qué hay? Sendas tenebrosas. ¿Y esas sendas tenebrosas a dónde están? En el mundo. Amén, hermanitos. Y su sabiduría, yo hago como a mí me da la gana, hermano. Yo eso de orar, ir a la iglesia, eso no resuelve nada. Resuelve, mire, yendo al banco, necesito pisto, voy al banco, ¿verdad? Necesito sanidad, voy al doctor, ¿verdad? Y como tal y tal cosa, sabiduría humana. Diabólica. Y empiezo yo a andar en sendas tenebrosas porque no le di espacio a mi corazón a la sabiduría. ¿Qué pasa con los que no hacen eso? Que dice que dejan los caminos derechos. Mire, el que deja de venir a la iglesia, el que deja de orar, el que deja de leer la Biblia, el que deja de congregarse, hermanos, ¿qué es lo que sigue? Si yo dejo de predicar la palabra de Dios, ¿cree usted que voy a seguir algo mejor? Voy a cerrar la Biblia, voy a cerrar la iglesia, ¿y a qué le voy a abrir mi corazón? ¿Y a dónde voy a dedicar mi tiempo? Al mundo. Correcto, hermano. ¿Y qué va a entrar en mi corazón? Las tinieblas. ¿O no? Que dejan los caminos derechos. ¿Para qué, hermano? Para andar por las sendas tenebrosas. Dejé el camino angosto y me pasé al camino ancho. 14. Que se alegran haciendo el mal, que se vuelvan en las perversidades de ¿qué? ¿Y qué decía allá? Que donde había sabiduría terrenal había toda obra. ¿Qué decía? Perversa. Hasta aquí dejemos este apoyo bíblico. Por favor, volvamos a Santiago para ir terminando ya. Nos queda claro las dos clases de sabiduría que hay. Pero ¿de dónde se producen esa sabiduría? Una en lo alto y una en la tierra. La de la tierra decía que traía contienda, que más celos amargos, perversión, toda obra diabólica, hermano, es sabiduría terrenal. Está arraigada en la tierra. Pero aquella que es pura es porque su fuente, como dice Hebreo, ¿verdad? Que Dios es el Dios de luz, que ilumina todo, hermano. Del Padre de las luces, porque Él es la luz principal, así lo dice, ¿verdad? ¿Quién es el Padre de las luces? Solo el Eterno, hermano, el que produce luz. Lógicamente, Él es sabio. Entonces, si yo le doy el espacio a mi corazón, esa sabiduría va a estar en mí. Te van a provocar, te van a hacer de todo, pero allí debe de manifestarse la sabiduría que ha adquirido en el Señor. Pero si yo, no, hermano, voy a cerrar la Biblia y voy a arreglar esto como hombre, ¿verdad? Vamos a ver quién es más fuerte. Y empiezo yo, hermano, ¿qué sabiduría hay ahí? Diabólica. ¿Qué sigue después de ese celo amargo, de esa contención? La obra perversa. ¿Quién la impulsó? El mundo. ¿Quién la impulsó? La tierra. ¿Qué reacción tuve? La reacción de un animal. Eso es algo diabólico. Pero si yo dejo Cristo Jesús gobierne mi vida, Él me va a frenar. No creas que aquel cántico es hasta bíblico. Si vas a bendecir, abre tu boca. Si vas a adorar, vuelve a abrir. Si es para decir cosas buenas, usa mi boca. Pero de lo contrario, hay que cerrarlo. No va a arreglar ni va a cambiar usted a nadie peleando. Así no es sabiduría humana. Doble sus rodillas, entregue esas cosas en el Señor y se va a dar cuenta de lo que Dios va a hacer. Pero si usted sale, hermano, viera que lo dejé quieto y lo dejé callado. Ay, hermano, lo que se manifestó en usted fue. No crea que fue Dios. No, hermano, si se quedó callado, sí, porque terminó siendo más sabio el que se cayó. El que se quedó callado terminó siendo más sabio, ¿no, hermano? Ya no quiso seguir el pleito, pero según yo gané la pelea, el pleito. Hermano, le dije un par de cosas, lo senté y lo puse quieto. No, o sea que él se quedó quieto porque Dios lo puso quieto, no es porque usted haya sido sabio.
Si yo hubiese sido sabio, donde vi que ahí empezaba la contención, ahí hubiera que acordarme que Dios me contiene. Que Dios trae paz. ¿Cómo termina la carta? En el versículo 18, por favor, por eso termino. Mire, el fruto de justicia se siembra ¿dónde? En paz. Pero ¿quiénes son los únicos que la pueden sembrar? Más claro no puede estar. El fruto de la justicia se siembra en paz. Para aquellos que hacen la paz. ¿Y quiénes son los únicos que podemos hacer la paz? Solo los que tenemos el dueño de la paz en nuestro corazón, porque Él dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. ¿Hace cuánto se firmaron los acuerdos de paz aquí en nuestro país? Ya tenemos varios años, 1992 creo que fue, o 91. 92, ¿verdad? 16 de enero. Del 16 de enero de 1992, este país ha vivido en paz. ¿Qué ha gobernado, no? A mandar la violencia. El mundo firmó la paz, pero en realidad vive en paz este país ahora en este tiempo. No, hermano. Pleiteado. ¿Quién gobierna? La sabiduría. Para que impere la paz como debe de ser, en los hombres debe de estar Jesucristo, el que da la paz como debe de ser. Y muestra de ello es que los apóstoles fueron apedreados, fueron perseguidos, pero ninguno de ellos agarró una piedra. Ese dicho, si no fue correcto, de alguien que dijo, ¿verdad? Agarre una piedra y dérsela, eso no es de Dios, hermano. Yo no voy a componer a la gente a muerte. No se puede. Eso es mentira. El Evangelio cambia y transforma el corazón del hombre. Porque cuando Pablo fue cambiado y fue perseguido, él podía defenderse con sus manos, ni golpear o no, pero no lo hizo, porque estaba lleno de ¿qué? De sabiduría de Dios. ¿Qué hay en él? La paz. Lo llevaron a los tribunales y que decía: oh, excelentísimo Félix, me has traído a tu corte. Se me persigue por hombre revoltoso, mas hoy te digo lo que yo he andado haciendo. Sí, dice el libro de Hechos, ¿verdad? He aquí yo predicándole a mis hermanos el Evangelio que me fue revelado por el Señor Jesucristo. Empieza a hablar de ¿qué? De cosas terrenales. Me han traído aquí, le dice. Pero todo esto fue necesario porque aquel que me llamó me dijo: serás perseguido de los mentiros. Le había advertido el Señor Jesús. Y a nosotros nos ha advertido que aquí va a haber sufrimiento, va a haber quebrantamiento. Claro que sí, hermano. Nada se va a resolver ni a golpes, ni a gritos, ni con tensión, ni con celo. Nada se va a resolver así. Todo se puede resolver a la mano del Señor. ¿Hemos aprendido algo más, iglesia? Dejémoslos aquí, por favor, para la gloria y la honra de nuestro Dios. Vamos a darle